Y vivimos a veces inconscientes de que tenemos un enemigo. ¿Y qué tan fácil es para nuestro enemigo ganar una guerra en la que sus oponentes no son conscientes de que están en una guerra y que tienen un enemigo? ¿Qué tan fácil sería eso? Para el enemigo es muy fácil ganar la guerra porque sus oponentes ignoran que él existe, ignoran que él tiene deseos de destruirlo, ignoran que hay una guerra, así que él está tranquilo ganando sus batallas porque los creyentes, muchos de ellos, ignoran que es real. Pero el otro extremo es creyentes que sobredimensionan el poder del diablo y ven el diablo constantemente en todas partes, incluso cuando se ven al espejo en las mañanas. Y pasa que ya hay personas que se vuelven muy cansonas con este tema y dejan de asumir su responsabilidad y empiezan a culpar al diablo. Entonces de repente están viendo que su hijo hasta se tiró 6 materias en el colegio y dice: el diablo mentiroso se está llevando a mi niño. Es como: señor y señora, usted tiene que prestar atención cómo están sus hijos en el colegio. O sea, no te puede sorprender que tu hijo esté perdiendo 6 materias. O sea, al final es tu hijo, ¿no? Pero queremos echarle la culpa al diablo de todo lo que no queremos asumir como responsabilidad. Entonces tenemos 2 extremos: la gente que no cree que el diablo existe y no le importa, y son cuentos, y los que ya llevan al extremo esto y piensan que el diablo es incluso igual de poderoso que Dios. Y tienen esta idea de que el diablo y Dios están luchando mano a mano por el dominio del mundo. Y esa es una idea completamente errada, porque el diablo no es enemigo de Dios, o vamos a decir, el diablo no es rival de Dios. Si Dios quisiera destruir al diablo, ¿el diablo le podría dar pelea? No. Así que ¿es rival el diablo de Dios? No. ¿Pero de quién sí es rival? De nosotros, ¿cierto? Porque nosotros, si somos débiles, frágiles, mortales, no tenemos grandes poderes, así que sí somos enemigos o rivales para el diablo. Entonces, en este sentido, Pablo está diciendo: no ignoren que el diablo existe, y ustedes entonces deben estar preparados para cuando el diablo quiera atacar sus vidas. ¿Y cuando el diablo quiera atacar tu vida? ¿Cuándo creen ustedes que el diablo quisiera o le entran ánimos de atacar tu vida? ¿En tu cumpleaños? ¿Tiene días especiales el diablo para molestar? No, el diablo todo el tiempo. Mientras duermes, el diablo no duerme. Mientras duermes, maquina planes para destruir tu vida, tu familia y a todo lo que quisiera dar gloria al Señor. Él quiere destruirlo por completo. Así que el diablo no descansa en su plan y en su propósito de destruir tu familia, de destruir tu hogar, de destruir tus hijos, de destruir todo lo que tú tienes, de destruir lo que tú has construido, de destruir todo. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, Él quiere destruirlo por completo. Pero nosotros estamos despistados como si esta verdad no fuera real. Y por eso Pablo dice al final, verso 18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, porque todos los creyentes están sufriendo lo mismo que ustedes. Así que necesitamos que la iglesia ore continuamente, todo el tiempo, unos por otros, porque estamos en guerra. Si en algún momento tú dices: yo no sé por qué orar, busca en Google países del mundo y empieza a orar. Señor, oro por los creyentes en Afganistán, y así ahí para abajo. Y de todo el alfabeto, en orden alfabético, hay todos los países. Señor, oro por los creyentes en Rusia, en Mozambique, y ahí vas a tener mucho que orar. Es lo que Pablo nos dice: oren en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión, por los creyentes de todo el mundo, de todas partes. Y al final Pablo dice: y oren por mí. Pablo no está diciendo: yo ya soy un experto en esta guerra y no necesito de sus oraciones. No, Pablo dice: por favor, oren también por mí, porque yo también estoy en peligro y estoy en guerra y pudiera perder mi propósito. Bueno, estamos con competencia ahí, ¿no? Sí, está bien. No, está muy difícil. Está difícil.
Bueno, ahorita al final les hacemos competencia. Bien, pero entonces vemos algunos aspectos de la armadura de Dios. Y el primero que vimos, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? El cinturón de la verdad. Y el cinturón es compromiso, seriedad, que tú dices, me tomo en serio esto, me tomo en serio mi fe, me tomo en serio lo que voy a hacer, me amarro bien los pantalones y voy para adelante. ¿Para dónde es? Estoy listo, estoy alerta, estoy amarrado el cinturón. El segundo que vimos fue, ¿cuál fue? La coraza de justicia, la coraza que protege corazón y entrañas. El corazón, los pensamientos, las entrañas, tus sentimientos y tus emociones. Necesitas una coraza que proteja tus pensamientos y tus sentimientos y emociones. Porque qué tan fáciles somos de ser engañados a partir de nuestros sentimientos y emociones. Es increíble la cantidad de personas que son estafadas en el país al día, con las mismas estrategias que ya todo el mundo dice imposible que la gente siga cayendo en esto. Todavía sigue habiendo gente que le llaman y le dicen, Señor, lo llamamos de Claro y usted fue afortunado, se ganó 10 millones de pesos. Y todavía hay gente que se alegra por eso. ¡Ay, verdad! ¿Y qué tengo que hacer? Tiene que consignar 1 millón y le damos 10. No, qué buenísimo, Barce. ¿Dónde le firmo? La gente va a hacer sus recargas y es estafada. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy franqueables, muy fáciles de engañar por sus sentimientos, sus emociones, su avaricia. La gente cae. ¿Por qué la gente caía en esta época de las cadenas y todo esto? Porque era la ambición, la avaricia, ¿cierto? La ambición de decir, uy, sí, claro, sí, yo meto 5 y me dan 50. ¿Dónde? ¿Qué? Tin. Nuestros sentimientos y emociones nos engañan constantemente. Somos engañados con facilidad. Así que necesitamos una coraza que proteja nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones. Y esa coraza es la justicia de Dios. ¿Y eso qué significa? Que Dios está formando en nosotros una justicia que vamos revelando al mundo. Es decir, nosotros cada vez estamos pareciéndonos más a aquel que nos salvó. ¿Y cómo es que esto sucede? Es que nosotros vemos constantemente la justicia de Jesús, vemos a Cristo, vemos su vida, vemos todo lo que Él hizo, su perfección, cómo Él se portó frente a la tentación, vemos todo lo que Él hizo y decimos, Señor, qué tan increíble eres, cuánta justicia había en ti, nunca cometiste pecado. Y entre más vemos esa obra de Cristo, entonces esa justicia que admiramos de Cristo empieza a convertirse en una justicia que se empieza a notar. Que se empieza a notar en nuestro cuerpo. Es como las personas que van al gimnasio. Hay gente que dice, yo llevo 3 años en el gimnasio. Y uno se pregunta, ¿estarás trabajando en servicios generales o vas a tomarte fotos? Porque ¿qué es lo que tú esperas ver en una persona que lleva 3 años en el gimnasio? No, tú esperas ver a alguien atlético por lo menos, ¿no? No esperas ver a La Roca, pero sí esperas ver a alguien medianamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cristianos que dicen, yo conozco al Señor hace 20 años. Bueno, ¿estás en servicios generales o sea, ¿de qué Dios me estás hablando? Porque si a ti se te nota ir a un gimnasio, se te tiene que notar conocer a Dios. No hay manera que tú digas, yo he pasado 20 años con el Señor y tú no luzcas como alguien que ya ha pasado 20 años conociendo al Señor. No sé si me copian aquí. Entonces, en ese sentido, lo que Dios está diciendo es, si tú miras mi justicia constantemente, estás viendo mi obra, entonces esa justicia que tú admiras, que adoras, va a empezar a reflejarse en todo lo que tú haces. Eso no quiere decir que lleguemos algún día a ser perfectos, pero incluso en lo que hacemos mal reflejamos a Cristo, porque cuando hacemos mal no escondemos, no ocultamos, no nos hacemos los tontos, sino que hablamos, pedimos perdón, exponemos, confesamos. Y eso es lo que Pablo llama la coraza de justicia. Siguiente, dice, pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia. Y hablábamos que si tú ibas a ir a la guerra necesitabas unos buenos zapatos porque el terreno era duro. Había barro y los enemigos eran muy tramposos. Ponían minas
con chuzos, con cosas de metal que tú pisabas y te podías morir y a veces eran largas distancias, así que necesitabas unos zapatos adecuados. Y Pablo dice, si tú vas a caminar esta carrera, este camino de guerra, de fe, necesitas unos zapatos adecuados. Y estos zapatos son la buena noticia, la paz que proviene de la buena noticia. Y no se trata de evangelizar o de compartir a otros el evangelio, aunque eso es algo que tenemos que hacer. Pero lo que Pablo se refiere acá es tú necesitas pararte firme en saber que tú estás en paz con Dios gracias a lo que Cristo hizo. Porque cuando viene el enemigo a tirarte pensamientos y todo lo que quiera decir, como, usted un ser humano cualquiera. Usted puede decir, sí, yo soy un ser humano cualquiera, pero estoy bien parado porque estoy en paz con aquel que hizo la tierra donde estoy parado. Y esa es la buena noticia de la paz. Estás firme. Cuando Pablo dice, versículo, se me perdió. Bueno, me perdí, pero sí, no, tenía otro versículo aquí en medio de esto, pero dice, creo que es el 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las acechanzas. Sí, es el versículo 11. Manténganse firmes, con lo cual puedan mantenerse firmes. Lo que está intentando decir es, tú estás de pie, pero necesitas estar firme. Necesitas estar firme. Así que, ¿qué tan importante para estar firmes son los zapatos que usas? Pues muy importante. Entonces Pablo está diciendo, tú no puedes estar firme confiando en ti mismo, en tus propias buenas obras. Tú necesitas confiar en que estás en paz con Dios, no porque tú eres bueno, sino porque Cristo ha hecho la paz, te ha reconciliado con Dios. Y si tú crees eso, estás firme. Y cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga todo lo que el diablo te manda encima, tú puedes estar firme. Pero si no tienes los zapatos adecuados, es como un jugador de rugby que entra al campo con tenis. ¿Te imaginas eso? O un jugador de fútbol que entra al campo con tenis o con chanclas. Se la pasará todo el tiempo en el suelo, resbalándose, cayendo. No podrá ni siquiera participar. Los jugadores de fútbol son inteligentes al usar zapatos adecuados para poder participar de la competición. Los cristianos a veces ni siquiera somos capaces de entrar al campo de batalla porque no tenemos el calzado adecuado. Y por eso estás ahí, resbalándote, dando vueltas en círculo ahí, diciendo, Señor, pero no salgo de aquí. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, tal vez es que no tienes los zapatos adecuados. Y hoy vamos a ver lo que sigue. Dice, hace un tiempo, no recuerdo hace cuánto, vimos el último que fue, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y hablábamos de este escudo tan necesario, que era un escudo rectangular para los romanos, un escudo bien fuerte, rectangular, que apagaba los dardos de fuego del enemigo. Y lo que está intentándonos decir aquí Pablo es que nosotros podamos confiar en lo que Cristo ha hecho, nuestra fe. ¿Qué tan importante es nuestra fe? Y hablábamos de que todo el mundo tiene fe, la gente tiene fe. Le ponemos fe a cualquier cosa. Y hablábamos de ejemplos. Las personas tienen fe a poner una herradura en yo no sé en dónde, pero en algún lado, para que atraiga las malas energías. Yo no sé qué rayos es eso, pero hay gente que le gusta poner un espejo a la entrada. Hay personas que les gusta poner la cosa de sábila. ¿Qué es lo que más hacen? Herradura. La gente en diciembre, la gente se enloquece con sus mañas y sus calzones amarillos y sus... Y de verdad creemos en cualquier tipo de... Hay gente que todavía le da amén a esas publicaciones de Facebook que dice como, si dices amén a esto, Dios te va a multiplicar esta semana. Amén. Ok. Si no le das amén, Dios estará triste contigo. Amén. Eso no puede ser verdad. Bueno, creemos en cualquier cosa que nos dicen. Hablábamos también de las noticias falsas. ¿Qué cantidad de noticias falsas que ni siquiera nosotros nos tomamos el tiempo de preguntar a alguien que sepa? Sencillamente compartimos.
y irresponsablemente hacemos esto. Entonces, creemos en cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la fe de todo el mundo y la fe de los creyentes? Es el objeto de la fe. Y la gente del mundo cree en cualquier cosa. Nosotros creemos en la verdad, que es Cristo y su palabra, y es Dios quien ha demostrado ser fiel a sus promesas. Creemos en Él porque Él es confiable. Ahora, nuestra fe ha sido un regalo. La fe es un regalo de Dios. Y nosotros hemos recibido este regalo extraordinario de fe para creer en Dios. Pero ahora que estamos en la fe, reconocemos que nuestra fe tampoco es un invento, sino que podemos sostener nuestra fe tanto del relato bíblico como de todas las cientos de evidencias científicas que pudieran comprobar nuestra fe. En ese sentido, los cristianos no somos unos ciegos fanáticos que creen en inventos. Los cristianos creemos porque claramente ha sido una obra sobrenatural del Espíritu Santo el darnos fe. Pero nuestra fe no se basa en cuentos e historias de niños. Nuestra fe se basa en hechos y actos poderosos de Dios que permanecen para siempre. Así que necesitamos esa fe para poder contrarrestar los dardos del enemigo. Y por último, necesitamos dos cosas. Y creí que iba a hablar de esas dos cosas hoy, pero preparando fue imposible. Así que solo vamos a ver una. Y es lo que dice verso 17. Pónganse la salvación como casco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos la salvación como casco. En otras versiones dice tomar el yelmo de la salvación. Así que empecemos por mencionar qué es el casco y por qué era lo que Pablo estaba viendo. Recuerden que cuando Pablo escribió esto, él tenía en mente a un soldado romano. Él tenía en mente a un soldado romano que participaba en diferentes guerras. Así que queremos saber qué es lo que Pablo estaba viendo cuando veía el casco o el yelmo de un soldado. Pues en primer lugar, el soldado jamás entraba a la guerra sin su casco. Los cascos eran de piel y de hierro, partes fundidas de metal, eran pesados. Y tenían la función de cuidar la cabeza del soldado, pero no porque existieran espadas que cortaran cabezas, decapitaran cabezas, no, sino porque habían ciertos personajes fuertes dentro de los soldados que tenían unas espadas grandes, eran unas espadas, eran unas espadas soldadas. Eran unas espadas largas. Y esto tenías que cogerlo con dos manos, brother. Tenías que agarrar esto con dos manos como si fuera ¿qué podemos decir? Como si fuera un bate de béisbol, una vaina así. Eso era fuerte. Así que si tú querías llevar esa espada, tenías que ser un tipo grande. Bueno, la mayoría de los soldados llevaban espadas pequeñas, de una sola mano, porque tenías el escudo y en la otra mano tenías una espada, un cuchillo, más parecido a una daga. Y entonces lo importante era que tú apuñalaras a tu oponente así, ¡pa! Por eso la coraza era tan importante, la coraza del frente. Pero había unos soldados que tenían estas espadas largas, generalmente iban en caballos y lo que pretendían hacer era que con la espada aturdían a sus oponentes, incluso podrían hasta partir el cráneo con esto, ¿no? Así desde arriba, en medio de la batalla, tú estabas ahí y tirabas el espadazo y tácate que en la cabeza y ahí podías quedar. Así que los cascos eran importantes. Tenían que ser de metal, pero también tenían que ser de piel para amortiguar un poco el golpe. La piel en ese entonces era como el icopor hoy en día. Ahí se amortiguaba el golpe. Olía feo, pero por lo menos estabas seguro. Y la idea del que tenía la espada era aturdir al oponente o partirle el cráneo. Esta era la imagen que Pablo estaba viendo. Tú necesitas un casco para proteger tu cabeza de lo que el enemigo quiere hacer con una gran espada, y es atravesar tu cráneo, partirle el cráneo o aturdirte. Así que tengan esa idea metafórica en la cabeza. Pero dice que es el casco de la salvación. Entonces, si tú lees rápidamente, pudieras pensar que tú dices, yo necesito entonces ser salvo. Me tengo que poner la salvación como un casco, así que voy a ser salvo. No, porque la salvación no es algo que te pones
y te quitas. Si tú estás en la batalla es porque ya eres salvo. Si tú no fueras salvo, tú no estarías en la batalla contra el diablo, sino que ¿cuál sería tu enemigo si tú no fueras salvo? Dios. Así que, mi amigo, si tú viniste por primera vez acá, nunca has escuchado el evangelio y tú todavía no tienes un amor genuino por Dios, no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Cristo como tu Señor y suficiente Salvador, entonces tu enemigo no es el diablo, tu enemigo es Dios. El diablo es tu aliado en este momento. Cuando pasamos a ser enemigos del diablo, el día que pasamos a ser amigos de Dios. Nosotros no hicimos enemistad con el diablo, no le dijimos al diablo, hasta aquí llegó nuestra amistad, no. Sino que Cristo lo que hizo fue reconciliarnos con el Padre. Y cuando fuimos reconciliados y creímos en esa reconciliación, desde ese momento el diablo se convirtió en nuestro mayor enemigo. Pero si eso todavía no ha pasado en tu vida, tu enemigo es Dios. Y si no resuelves esto, vas a tener que enfrentarte con Dios, que es más peligroso que el diablo. Porque el diablo no te puede juzgar. La ira del diablo no te va a mantener en el infierno por la eternidad, pero la ira de Dios estará presente en cada momento de tu eternidad en el infierno si tú no entregas tu vida a Cristo y crees en Él y te arrepientes de todos tus pecados. Así que si estás en la batalla es porque ya eres salvo. Si entramos al ejército de Dios es porque Él mismo nos enlistó y somos salvos por Él. Eso lo declara Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida por medio de Cristo nuestro Señor. Ahora sí que Él fue el que nos hizo amigos de Dios, nos reconcilió, ahora somos de su bando y si estamos en guerra es porque somos salvos. Así que la salvación no es algo que tú te pones o te quitas o si tú aceptas o no aceptas. Y entonces aquí entramos a un tema que es bastante complejo, que es la seguridad de salvación. Es la pregunta más recurrente. ¿Cómo sé si yo soy salvo o no? ¿Alguien se ha preguntado eso? Levante su mano, por favor. Porque los demás nadie se pregunta eso. Bueno, deberías preguntártelo. Es una pregunta importante. ¿Cómo yo garantizo? A mí, ¿quién me garantiza que yo sí soy salvo? O sea, ¿puedo dormir tranquilo esta noche? Al decir, Señor, duermo en paz y me acuesto en paz porque tú me haces vivir confiado. ¿Y confiado en qué? En que si la muerte llegara a tocar a mi puerta mientras duermo, no importa porque yo estoy seguro en que Cristo es mi salvación. Así que yo puedo dormir tranquilo. Pero si yo no puedo dormir tranquilo, muy seguramente es porque yo no estoy seguro de que tengo un Salvador que me cuida. En ese sentido, ¿qué tan importante es para nosotros saber y tener seguridad de que sí somos salvos? Muy importante. Entonces, hay un gran dilema con esto. La gente me pregunta, no sé cuántas veces respondió esta pregunta, mira, ¿qué pasó con este hermano que venía a la iglesia? Fue líder, casi que fue pastor y de repente se fue al mundo otra vez, se descarrió. La palabra descarriarse es una palabra muy evangélica, ¿cierto? ¿Todos hemos escuchado eso algún día? Bueno, si tú no has escuchado eso, tal vez estás reciente en la fe, pero tradicionalmente en la iglesia cristiana se le llama a una persona descarriada, una persona que de repente estuvo en la iglesia y creíamos que era creyente en Dios, pero este hombre tal vez se le acabó la gasolina y dijo, esto no es para mí, y se fue al mundo a enloquecerse, ¿no? A hacer todo lo que quería hacer. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿esta persona perdió su fe? O la otra pregunta, ¿alguna vez hubo real o verdadera fe en esta persona? ¿Es posible que alguien que prueba, es posible que alguien que degusta, es posible que alguien que experimenta el milagro de la vida y la resurrección poderosa espiritual de Cristo nuestro Señor pueda volver a morir? Bueno, la respuesta bíblica es no. Y lo vamos a ver hoy a partir de la palabra, porque estas son declaraciones que no se pueden dar así nomás.
esta semana publiqué algo en Instagram de una señora que se llama Wendy Bello, que invito a que la puedan seguir en Instagram. Wendy Bello se llama. Y ella escribió lo siguiente: cuando decimos que los jóvenes están abandonando su fe, ¿estaba la fe en sus vidas en primer lugar? Entretener a los jóvenes en la iglesia solo fomenta una idea superficial del cristianismo, una falsa convicción de que son creyentes. Hablemos del evangelio, abramos la palabra. Y hemos pensado mucho en esto al respecto, porque hay muchas personas que nos dicen como, venga, y aquí, ¿por qué la iglesia no tiene así un ministerio de jóvenes? Y así como que hagan fiestas los sábados para que la gente no vaya. Es que mis hijos no quieran ir a Capacho, sino que quieran venir a la fiesta aquí de la iglesia. Sí, así que pongan luces y sea chévere para que los muchachos quieran estar, que sea chévere. Es como, señora, nosotros no le vamos a hacer competencia a Capachos. O sea, no, o sea, de verdad, no. Y el problema no es la iglesia que es aburrida y que Capachos es divertido. El problema es que el corazón de tu hijo piensa que la vida está en Capachos y no aquí. El problema está en el corazón de tu hijo. Aquí nosotros podemos poner luces, strobers y todo lo que tú quieras. La gente se puede divertir acá. Pero recién salgan de acá, pues ¿a dónde la van a terminar? Sí, saltan aquí, señor, sí, Y después, ¿Y qué es asegurarle a la gente cosas que no son? Aquí queremos ser claros. Si tú no amas la palabra del Señor, si tú no amas al Señor, mi amigo, tú estás en peligro de muerte. Y aquí no vamos a tomar por cristiano al que no lo es, porque eso sería lo peor que podríamos hacer. Es como si de repente un médico le dice a su paciente, luego de unos exámenes y se da cuenta que tiene cáncer terminal, y el médico le dice, para no incomodarlo, amigo, ¿estás bien? Puedes ir a casa. No te quiero ver llorar, no te quiero ofender, no te quiero molestar, así que tus exámenes salieron bien. Ve y disfruta tu familia. ¿Qué pasaría si de repente esta persona se muere y la familia se entera en el historial clínico que el médico no le dijo a este que se estaba muriendo? ¿Qué pasaría con ese médico? Falta de ética, lo demandan por falta de profesionalismo. Y saben, a mí me van a pedir cuentas en el cielo. Y quien me va a pedir cuentas, me va a pedir cuentas acerca de lo que yo anuncié y prediqué. Y tal vez algunos de ustedes pudieran ser testimonio. Este perro podría ser testimonio. Vea, por si las moscas, hay un perro aquí. No le estoy diciendo perro a nadie. Por si las moscas. Literalmente hay un perro. Sí, qué comentario más random en la vida. Bien, se llama Gumball, no es un perro, se llama Gumball. Bueno, hay que empezar. Bueno, así que a mí me van a pedir cuentas por mi predicación. Y tal vez algunos de ustedes pudieran servir de testimonio para decir, a mí nunca me dijeron que yo estaba camino al infierno. Me dijeron que yo, bonito, chévere, ay, qué bonito que viniste a la iglesia. Y me animaron a continuar y nunca me confrontaron, nunca me dijeron que yo estaba en peligro y por eso yo no creí. No, yo aquí quiero asegurarme de que quienes no conocen a Cristo, quienes no tienen ningún ánimo por conocer del Señor, quienes no consideran a Dios de ninguna forma posible, y no sé por qué estás acá, seguramente es porque Dios te ha traído aquí. No sé cuáles son los motivos que tengas de estar acá, no sé si mamá y papá te obligan a estar acá, no sé si tú mismo te obligas a estar acá, no importa cuál sea tu motivo de estar acá, estás acá. Y necesitas escuchar que si no te arrepientes de tus pecados y confías plenamente en Cristo y en su palabra, entonces estás perdido y a punto de morir. Estás desahuciado de muerte y puedes morir, y no solamente morir físicamente, morir eternamente. Y yo tengo que asegurarme como predicador de que tú entiendas eso, porque no quiero que vayas a casa y pienses, puedo seguir mi vida tranquilamente. No, estoy enemigo con Dios, pero eso no está tan mal. Tienes que entender que la única razón por la que no estás cayendo al infierno por tus pecados es porque Dios está teniendo paciencia y misericordia. Pero cuando esa paciencia y misericordia terminen, que algún día terminarán,
Se acabará el tiempo, el espacio terminará, el momento se acabará. Esto es como cuando las mujeres le dicen a su esposo, no, ya no vale, ya no vale. El esposo se acordó a los 5 días que estaban de aniversario. Y llega con flores y con cosas y la esposa le dice, mira, ya pasó el día, ya no vale, ya, ¿a qué vienes, brother? El niño tenía una presentación importante en el colegio y tú llegas 2 horas después. Y el niño te mira y dice, papá, ya, ¿a qué viniste? Allá ya es tarde, bro, ya pasó. Hay personas que llegará el día en el que quieran arrepentirse y será tarde. Ya pasó. El momento es hoy, ahora. Amigos, las falsas convicciones son aquellas cosas que no nos llevan a ningún lado, que no tienen un final. Son como un puente que no termina en otro lado, sino que a mitad de camino se terminó. Y tú vas por el puente y de repente se acaba el camino y ¿a dónde caes? Al abismo. Así son las falsas convicciones. Pero la salvación del Señor no es tal cosa, no es una falsa convicción. La salvación del Señor es una promesa real y nadie que confía en su salvación será decepcionado, y todo el que confía en la salvación del Señor no será avergonzado jamás, sino que vencerá y verá la victoria por la eternidad. Así que es muy necesario conocer la salvación del Señor. Y pudiéramos hablar de la salvación del Señor por horas. Y créanme que yo podría pasar aquí horas enteras disfrutando hablar de la salvación del Señor. Pero vamos a concentrarnos solamente en 3 aspectos de la salvación. Esto nos ayudará a entender lo que Dios ha hecho por sus hijos. Y sobre todo dará seguridad a quienes creemos en Dios. Así que si usted de tomar notas, saque ahí sus cosas y 3 aspectos de la salvación. Estos 3 aspectos son los siguientes: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Nosotros necesitamos entender cómo la salvación se aplica en cada uno de estos aspectos de nuestra vida. ¿Cómo es que la salvación actúa en el pasado? ¿Cómo es que está actuando la salvación hoy? ¿Y cómo es que la salvación va a actuar en el futuro? Permítame tomar agua porque creo que se me está trabando la lengua. Ok. Vamos a empezar con el pasado. El aspecto pasado de la salvación nos libera de la paga del pecado. El aspecto pasado de la salvación nos libera de la paga del pecado. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la paga del pecado según la Biblia? La muerte. Así que algo que tenemos completamente asegurado, algo que Dios ya hizo, y cuando nosotros creímos en Cristo y recibimos este regalo de salvación por gracia y decidimos seguir al Señor, en ese momento Dios nos liberó de la paga del pecado, es decir, la muerte. Y esto lo dice Romanos 8:1, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ya la muerte no tiene poder sobre ti. No quiere decir que tú no vas a morir. Tú vas a morir físicamente, pero la muerte no será tu final. Ahora será el inicio de una vida real con Dios. Ya la muerte no es el temible momento en el que todo acaba, sino es el gozoso momento que todos esperamos, donde nuestra verdadera vida comienza. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos por qué temer a la muerte, porque nuestra muerte no significa que vamos a estar completamente separados de Dios por la eternidad, sino que nuestra muerte significa que ahora vamos a estar más conectados que nunca con nuestro Señor. Todo esto por nuestra fe y por la salvación que Dios nos ha dado. La razón de que Dios nos ha liberado de la muerte es que Él murió por nosotros. Cuando Él murió por nosotros, nosotros ya no tenemos por qué morir. Si Él murió por nosotros y su sustitución es válida, entonces nosotros no tenemos por qué morir. Y todos los que creen en Cristo han muerto con Él en la cruz del Calvario. Sus pecados han muerto allí en la cruz y la muerte ha muerto con Dios. Ya no hay poder de la muerte sobre nosotros.
Así que la salvación en su aspecto pasado nos libera de la paga del pecado, es decir, de la muerte. Ahora, un punto importante es que nadie nace de nuevo sin morir. O sea, nadie puede decir, sí, yo nací de nuevo. ¿Y moriste? No, tienes que morir. Y no me estoy refiriendo a físicamente. No pienses que nosotros morimos y resucitamos. No. Todo el que nace de nuevo necesariamente debe morir. Pero ¿a qué muere el creyente? Muere a su vida de esclavitud al pecado. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En este sentido, toda persona que ha nacido de nuevo, es decir, cree en Cristo, es decir, es salvo o ha sido salvo, toda persona que ha nacido de nuevo ha tenido que morir al pecado. Y esa es una de las marcas de cómo saber si tú eres salvo o no. Tú todavía te deleitas, amas, disfrutas y no ves la hora para pecar. Si eso es así, mi amigo, tú todavía estás muerto en tus pecados. Pero si ahora tus deseos son por Dios y su palabra y conocerle más y odias el pecado aun cuando lo cometes, entonces tú has nacido de nuevo. Vamos con el siguiente aspecto de la salvación, el aspecto presente. El aspecto presente nos libera del poder del pecado. Y esto es una idea como que Él me vive salvando constantemente. El aspecto pasado es Dios me salvó. Términos pasados, ¿ok? Me salvó, me liberó de la muerte. Y tú dices, Dios te salvó. Y tú dices, sí, Dios me salvó. Bueno, ¿y eso quiere decir que tú ya estás completamente salvo? No, Dios me está salvando. Es decir, Dios me salvó, pero también me está salvando constantemente. Y ese es el aspecto presente. ¿Y cómo lo hace? Dios nos está liberando continuamente del pecado. Esto lo dice Juan en 1 Juan capítulo 2. Tenemos un abogado, dice Juan, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen, pero si pecan, abogado, tenemos a Cristo, a Jesucristo el justo. Es decir, que cuando tú pecas, tienes a un Cristo que está como abogado en el cielo frente al Padre, intercediendo por ti y salvándote continuamente. En el presente Dios te está salvando. Esto es un aspecto de la salvación en el presente. Y estamos siendo salvados por su vida. Él con su muerte nos dio salvación pasada, es decir, nos liberó de la muerte con su muerte. Pero cuando Él resucitó, ahora en su vida, Él constantemente nos está salvando. Su muerte nos liberó del pecado, de la paga del pecado, pero su vida constantemente nos libera del poder del pecado y nos salva. ¿Qué es lo que actualmente está haciendo Jesús? ¿En qué se ocupa Jesús actualmente? En interceder por sus creyentes, por sus salvos, por sus ovejas. Él en este momento está como el buen pastor, pastoreando sus ovejas. Está como el abogado intercediendo por sus ovejas. Y vemos esto en Juan capítulo 13, es un buen ejemplo. Dios mío, el tiempo se va. Juan capítulo 13, verso 10 dice lo siguiente. Vean lo que dice aquí. Jesús está, los pongo en escena, Jesús está con sus discípulos y Él va a lavar los pies de sus discípulos. Pero Pedro de repente dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Lo siento, pero a mí no me lava los pies. Y Jesús le dice, si tú no te dejas lavar los pies, entonces tú no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice, entonces no me laves los pies solamente, sino lávame todo. Y Jesús le responde, verso 10 de Juan 13, dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el Señor dice, ustedes han sido limpios por lo que yo he hecho, por mi muerte. Ustedes están limpios, pero en el caminar cristiano ustedes se ensucian sus pies. Así que ustedes no necesitan ser bañados otra vez porque ustedes ya están limpios. Solo necesitan lavar sus pies. Así que, ¿a qué se dedica el Señor hoy en día? A lavar nuestros pies. Es decir,
el Señor constantemente está limpiándonos. No necesitamos ser bañados de nuevo porque Él ya nos bañó, ya nos limpió completamente. Lo único que necesitamos es lavar nuestros pies. En el caminar de nuestra batalla de fe, nuestros pies se ensucian, se embarran con pecado. Pero cuando pecamos, tenemos a alguien que lava nuestros pies también y nos hace completamente limpios. Confesamos nuestros pecados. A veces Dios utiliza a otras personas para que laven nuestros pies. No estoy hablando de manera literal. Estoy hablando de gente a la que tú puedes decirle, amigo, necesito que laves mis pies. No de forma literal, sino necesito confesarte mis pecados y recibir el perdón de Dios a través de tu abrazo y de tus palabras y de tu oración. Y esa persona podría ser un representante de Cristo lavando los pies. Por eso la palabra dice, confiesen sus pecados unos a otros. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok, sí. Sigo. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 3. Versos 1 al 3 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y es que es lo que somos, dice Juan. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros o se purificarán a sí mismos como Él es puro. Este pasaje habla de los tres aspectos de la salvación, tanto el pasado como el presente como el futuro. Juan dice en el primer lugar, ustedes ya son hijos de Dios, pero al mismo tiempo dice, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que vamos a hacer. Es decir, Él ya hizo algo contigo, pero tú todavía no sabes lo que Él está por hacer contigo. Ahora, ¿qué es lo que sí sabes? Que mientras tanto, tú sabes que Él te está santificando. Y si a usted le gusta anotar para estudiar más esto, cuando hablamos del aspecto pasado de la salvación, es lo que se llama justificación. ¿Cómo se llama? Justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hizo Dios con nosotros fue justificarnos frente al Padre, traer justicia a nosotros. Nosotros hemos cometido terribles delitos contra Dios, todos los pecados que tú quieras, los que has cometido, los que estás cometiendo y los que vas a cometer en el futuro. Todos esos pecados Cristo los justificó, te justificó a ti, para que tú puedas presentarte ante el Padre como justo y no como un pecador. Si tú crees en Cristo, Cristo te justifica a ti de tus pecados. Y cuando tú te presentes ante el Padre, ya no serás el mentiroso, ya no irás así. Ya no irás llorando y pataleando y diciendo, soy lo peor. Podrás ir con la frente en alto y decir, yo soy lo peor, sí es cierto, pero Cristo me ha justificado en la cruz de Calvario, así que me puedo presentar como justo. Entonces, en el aspecto pasado de la salvación nos justifica, en el aspecto presente de la salvación nos santifica. Él constantemente nos está santificando. ¿Y qué significa santificar? Significa que cada vez Dios está purificando lo que somos. Nos está procesando en este camino a través de cientos de cosas. Esto no quiere decir que Dios provoque el sufrimiento para santificarnos. El sufrimiento ya de por sí está adherido a nuestra vida. El sufrimiento es parte de la vida humana por el pecado de Adán y Eva y por el pecado suyo y mío. Así que Dios no necesita provocar ningún sufrimiento. El sufrimiento ya está. Pero lo extraordinario es que Dios usa ese sufrimiento que ya existe para santificarnos, procesarnos y hacernos más como su Hijo Jesucristo. Y es lo que Juan dice. Vean lo que dice Juan. Algún día, que este es el aspecto futuro, versículo 2 de 1 de Juan 3. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. La esperanza de Juan es, tal vez hoy yo no me parezco a Cristo, estoy muy lejos de ser como Él, pero un día yo voy a ser igualito a Él. ¿Eso cuándo va a pasar? Cuando todo esto pase y por fin yo lo vea tal como Él es. El día que yo lo vea tal como Él es, yo voy a ser igual como Él es.
Esa es una esperanza extraordinaria. En este sentido, el aspecto futuro de la salvación es que Dios nos libra. Bueno, siempre es bueno el ringtone de fondo. El aspecto futuro de la salvación es nuestra esperanza. El aspecto futuro de la salvación es que Dios nos va a liberar definitivamente del pecado. Nos liberó de la paga del pecado, que es la muerte. Nos está liberando constantemente del poder del pecado. Y en el futuro nos va a liberar definitivamente del pecado. Ya no habrá más pecado, por tanto ya no habrá más muerte, por tanto ya no habrá más dolor, por tanto ya no habrá más sufrimiento. Todo será gozo, paz, alegría, bondad, todo lo que siempre hemos querido. Siempre hemos querido vivir en esta vida una vida que no contenga dolor, que no contenga sufrimiento, que no haya mal, que no tenga yo que pedirle perdón a alguien, una vida en la que todo lo hagamos bien, una vida en la que yo pueda ser casi como Cristo, que todo lo haga perfecto, una vida que yo camine y luzca como el Señor, pero no lo vas a encontrar acá. En esta vida no va a ser. Pero si miramos con esperanza el futuro y creemos que algún día vamos a ser, no porque nos esforcemos, sino porque al fin llegó el día de nuestra salvación y seremos tal como es, esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Pero quien no ve la meta vive en desesperanza. Esto es como un ciclista que ya no le dan más las piernas, está subiendo ahí un gran alto y no puede seguir. Ya no le dan más, ya la cabeza le dice bájese, las piernas dicen no doy más. Pero ¿qué es lo que el ciclista ve? La meta. Yo no me puedo bajar de aquí, yo tengo que llegar. Yo necesito llegar, yo no me puedo bajar. Yo necesito llegar. Ven el premio, ven el descanso de que cuando lleguen ahí sí van a poder descansar. Pero ellos saben que si se bajan de la bicicleta antes no van a descansar. Por el contrario, será frustrante, será decepcionante, no habrá descanso. Tal vez sus piernas descansen, pero en su interior se sentirán frustrados. Todo lo que hicieron para esto y no pudieron llegar. En este sentido, la meta, la salvación en un aspecto futuro es la meta de que todo creyente debe estar constantemente mirando para encontrar esperanza y ánimo. ¿Saben cuál es la razón de que los cristianos vivan tan desanimados a veces? Que no se ponen el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Y qué es ponerse en definitiva el casco de la salvación en términos prácticos? El casco de la salvación es la esperanza que hay una victoria al final. Es que tú puedas ver en Cristo tu victoria final. Es que tú puedas decir, ahorita sí la estoy embarrando, ahorita no se están dando las cosas, ahorita soy un ser humano miserable, ahorita caigo constantemente y el Señor me levanta y por su gracia sigo así. Quisiera ser perfecto, pero no lo soy y eso es lo que está pasando ahorita. Pero yo sé que llegará un día en el que esto se terminará, en el que el diablo me dejará de molestar, en el que el pecado ya no será un problema. Ese día lo espero con ansias, porque ese es el día que yo voy a ver a mi Señor, a mi Salvador, y ahí habrá victoria definitiva, eterna, por siempre. Así que la salvación ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Las personas que creen, yo ya fui salvo y siempre salvo. No, amigo. Fuiste salvo, es cierto, pero estás siendo salvo y serás salvo. Algunas personas que dicen, yo voy a ser salvo solo cuando muera. No, mi amigo, ya fuiste salvo en el pasado, estás siendo salvo actualmente y serás salvo en el futuro. La salvación es algo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Y podemos ver esto en Romanos capítulo 8, verso 28 hasta el final, un texto extraordinario. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es,
para los que son llamados, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, el mismo que llamó, el mismo que justificó, el mismo que santifica, el mismo que algún día te va a glorificar, es el mismo que está contigo hoy, viviendo dentro de ti. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en ti hoy. El mismo que te salvó hace no sé cuántos años que has recibido salvación por gracia, es el mismo que te va a glorificar en el futuro. El 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muertes todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina diciendo: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tan seguro puede estar alguien que Cristo está completamente comprometido no solamente en salvarte y justificarte, está comprometido en santificarte hoy en día, pero está comprometido en llevar esa salvación a un término final de gloria que tú jamás imaginas? Es lo que Pedro dice: estas tribulaciones, estas cosas que estamos viviendo aquí en la tierra no se comparan con el enorme peso de gloria que veremos en la eternidad. Así que si tú ves al futuro y ves tu salvación, ves ahí adorando al Señor, diciendo santo, santo, y estando con millones de personas adorando al Señor, si tú permaneces viendo eso, tienes esperanza y ánimo para el presente. Y la razón de que hoy no tienes ánimo y esperanza y tal vez no quieres vivir tu vida es porque no estás viendo al lugar correcto. Estás viendo solamente tu realidad, lo que ves hoy, pero no estás viendo lo que Cristo hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y cuando lo ves te paras, cuando lo ves adoras, cuando lo ves glorificas al Señor, cuando lo ves dices: Señor, yo encuentro ánimo de vivir por ti. La espada que usa el diablo para pegar y aturdir a los creyentes en la cabeza es una espada de desánimo y duda. Si el casco de la salvación nos da esperanza, no tener el casco nos vuelve vulnerables a la desesperanza, al desánimo, a la duda. Y cuando tú te desanimas: ay, pero es que yo la verdad, no, es que ni para qué, yo a qué voy a la iglesia, allá ni me quieren, nadie me saluda, todo. Empiezas con el desánimo: no, yo no vuelvo, eso para que no sirve, para yo llevo orando como 5 años y no pasa nada, ¿no? Y empieza a orar, y el desánimo empieza a llegar a tu vida, y el diablo empieza a meter desánimo y duda. ¿Será que sí es cierto que Dios? ¿Será que sí es cierto que Dios está contigo? ¿Será que sí es cierto? Amigo, si tú tienes evidencias de que Dios te ha salvado, no hay razón para estar desanimado. Hay razones para ponernos en pie y decir: Señor, yo creo en tu salvación, me has salvado antes, me estás salvando ahora, y no depende de mí. Yo no soy el que me voy a salvar, yo no soy el que me voy a llevar al cielo. Eres tú el que me predestinaste, me llamaste, me justificaste, me santificas y me vas a glorificar en el día que viene. Y cuando eso pase, ¿para quién será la gloria? Para Él y solo para Él. Vivamos para la gloria del Señor, no para nuestra propia gloria. Vivir para la gloria de Él es verlo. Pero ¿qué es lo que la pasamos viendo?
Porque hay tanto desánimo. Ay, no, es que yo sí quisiera servir al Señor, pero es que nos toca venir es que a las 10 de la mañana un domingo. Que se me daña el carro porque hay tantos huecos en esa calle, hermano. Es que usted no me entiende, usted no sabe, yo estoy viviendo unas cosas muy difíciles. Yo estoy seguro que tú no estás viviendo algo más difícil que estar desnudo en una cruz, ensangrentado. Yo estoy seguro que nadie, por más difícil que esté viviendo alguna situación, no está experimentando el dolor que tuvo que experimentar nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay dolor que supere su dolor, y su dolor es nuestro alivio. Pero no solamente su dolor, sino su victoria, porque Él no se quedó allí muriendo en la tumba. Él resucitó, y su vida nos da esperanza de decir, así como Él resucitó, algún día yo resucitaré con Él. Y esa es mi esperanza, esa es mi esperanza, es mi ánimo para seguir. Y si sientes algún tipo de ánimo, por favor ponte en pie, haz alguna cosa y... El enemigo no se cansa, no se desanima. El enemigo es como un zombie que tú lo matas, lo destruyes y sigue ahí parado. Es un fastidio. Si tú hoy estás desanimado en tu fe, si tú hoy piensas que es el final de tu matrimonio, si tú hoy piensas que es el final de tu fe, si tú dices yo la verdad no sirvo para esto, si tú estás con el ánimo abajo, si tú piensas que mi familia se destruyó, que ya no hay esperanza, ya no hay futuro, si tú no estás viviendo con ánimo, es porque tal vez no estás viendo al lugar correcto. Y yo no te estoy diciendo que las cosas van a cambiar, las circunstancias tal vez empeorarán, pero las circunstancias no van a determinar el ánimo, porque tu ánimo no está en las circunstancias, sino está en la fe que pones en aquel que te salvó, te está salvando y te salvará algún día. Y Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros imaginamos o creemos. Ese es el Dios que adoramos. Es el Dios que creemos. Ese es el Dios que confesamos en este lugar. Ese es el Dios que nosotros, es el Dios que hace que se cambie la tristeza en baile. Es aquel Dios que levanta las fuerzas. Es aquel que dice no es el final. Es aquel Dios que cambia el llanto en baile, la tristeza en gozo. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios cualquiera. Los que miran a Él no son avergonzados de ninguna manera. Así que le animo a que usted pueda dar gracias al Señor. Diga: Señor, gracias por salvarme de la paga del pecado, que es la muerte. Gracias por salvarme constantemente de mi pecado. Y si usted todavía no está en paz con Dios, si usted todavía no ha experimentado la delicia de nacer de nuevo, y hoy usted ha meditado, ha considerado esto, y usted ha tenido temor de decir: ¿a dónde yo estoy llevando mi vida? Tal vez hoy sea el día en que el Señor quiera hablar hoy a su corazón, y el Espíritu Santo traiga vida para que usted pueda creer y arrepentirse de sus pecados. Y si ese es su caso, ahí donde está, arrepiéntase de sus pecados, porque tal vez su vida está camino al infierno y no puede dejar pasar más tiempo. Es tal vez hoy el día de salvación para usted. Y si es así, arrepiéntase de sus pecados, de ir en contra de Dios, de no amar a Dios, y clame a Él por salvación, por libertad. Dígale: Señor, dame esperanza. Y los que ya conocemos a Cristo, pero estamos desanimados, pudiéramos estar en desánimo, empieza a pensar en el futuro, en lo que Dios va a hacer con usted. Y no estoy hablando de esta vida, estoy hablando de la vida después, de la muerte. El gozo de saber que vayamos a estar allí adorando, cantando,
que ya tendremos cuerpos que no van a pecar, que tendremos ojos que van a ver solamente a Cristo. Al fin vamos a tener ojos que solamente serán para Él. Al fin vamos a tener manos que solamente se van a levantar para adorarle. Al fin vamos a tener una voz que solamente va a ser usada para adorarle, para cantarle, para... Tal vez hoy día nuestras voces se usan para otras cosas y es frustrante, pero va a llegar un día en el que nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra voz, todo lo que somos será única y exclusivamente para su gloria. Ya no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá engaño, no habrá desilusión, todo será gozo. Y si podemos pensar en eso y agradecerlo, porque es una verdad, no es algo que está en duda, no es algo que está penando ahí, si será que sí pasa, será que no pasa. No, el mismo que cumplió sus promesas para morir en una cruz es el mismo que cumplirá las promesas para volver por segunda vez y llevar a su iglesia gloriosa, triunfante a una eternidad con Él. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y ese es el Dios que adoramos. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta